mi familia esté sana. Quiero volver a ver a mi pana. Un mañana, no sé si habrá un mañana donde mi nación esté sana. Quiero abrazar a mi pana. Pasan las horas sin saber quién va a morir mañana. Pienso en el mundo, en especial en mi tierra chocuana. Usemos protección, que esa es nuestra mejor arma. Dios mío, cuídalo, no quiero que le pase nada. A diario lloro, Diosito, no nos dejes solo. Toma el control del mundo, por favor, te lo imploro. Me arrodillo en tu presencia y todos los días oro. Nuestro enemigo es invisible y no podemos solos. Choco, despierta, mi pueblo, ponte alerta. El mundo se nos viene encima y nosotros andamos de fiesta. ¿Dónde quedó el pacto de cuidarnos uno a otro? En casa está mamá, solo pensamos en nosotros. Un mañana, no sé si habrá un mañana. Reporting live from town, breaking news. A few months ago, we were just informed that a woman died as a result of the coronavirus. The neighbors are very worried as they all contact her. So many are testing positive for COVID-19 each and every day. It's nearly 1 year since the coronavirus pandemic began. We have been watching this virus evolve rapidly and we're not prepared for this. The city is in high level of alert. 42 new COVID cases were reported and a lot of people getting hospitalized, but others staying at home. So far, this month more than 80% of deaths in this small city are caused by COVID-19. Tell us, what's your modern exposure to the virus and what symptoms does it present? First, the studies is fever, fatigue, and body ache. We thought it was just cold, but it wasn't. All took care of me and herself. She felt forward even when she gets sick. She couldn't stay at home because we had to pay the rent. You plan to get tested? Yes, I have direct contact with her. When my mom got sick, I was the one who took care of her. It was just me and her. Okay, we'll continue reporting. Giancarlo Cuesta Torres en ACN News. La pandemia la viví al principio cuando me enteré. Realmente no sabía ni siquiera qué era una pandemia, no sabía qué era una endemia, no sabía absolutamente nada al respecto. Lo veían como algo que no era realmente un virus que andaba circulando, sino algo más bien inventado. Esos eran los primeros rumores del principio y como le digo, había demasiada desinformación y pues una persona decía una cosa, otro decía otro y también entraron a jugar un papel muy importante los medios de comunicación, las redes sociales, la radio. Y se volvió un éxtasis de algo que uno no sabía ni qué creer, ni qué decir, ni qué pensar. Para los profes el proceso de la pandemia fue muy difícil. Fue un reto el cual, digamos, asumimos con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con muchos compromisos. Y pareciera que estuviéramos trabajando menos, pero realmente estábamos trabajando más. Trabajamos desde que amanecía hasta que anochecía, porque tocaba atender jóvenes todos los días, durante todo el día. Y uno estaba durmiendo 1 de la mañana y ya escuchaba el teléfono, profe, tal cosa. 4 y 5 de la mañana, profe, que esto y que lo otro. Y tocaba atender al joven. Algo que me marcó mucho cuando una madre de familia me llama y me dice, bueno, profe, tengo 2,000 pesos, compro el arroz, compro la guía o recargo el teléfono. O sea, fue una llamada que me marcó.
Hello, Mom. I'm here. I couldn't say goodbye to you. Why you left, Mom? I am here with you. What are you doing with my thing? You cannot continue living here. But honey, she's just a kid. I don't care. We also have children. I don't care. Are you kidding? Tell us you are kidding. Aren't you? No, I don't. You are responsible for me and for the neighborhood. And your mother was the one you paid the rent, and she is no longer. What if our children are in the same situation? Sorry. Sorry. Please. God, I need your help. I would like to help you, but I can't. I remember I have an aunt. She's my mom's sister. I will call her. If you need anything, let me know, okay? Okay. Let me know. Para los jóvenes de mi barrio, todos mis compañeros y mis amigos, pues un momento donde mucha gente por miedo no quería dejar de entrar a cualquier vecino a su casa por salir contagiado a algún familiar. Pues la verdad lo primero fue temor, porque al escuchar por las noticias que era una enfermedad que estaba acabando prácticamente con muchas vidas de muchas personas que lo cogía y... El confinamiento sacó, pues prácticamente se puede decir que mis temores más profundos, los miedos que nunca pensé en tener. Creo que un impacto que dejó esto en la juventud fue eso, el estrés principalmente. Hubieron excesos, niveles de estrés súper elevados porque pues no fue fácil llevar esto. Fueron muchas personas las que fallecieron, muchos niños que quedaron huérfanos debido a esa enfermedad. Fue muy agobiante, muy desesperante, incluso sentí a veces como si me estuviera volviendo loco, si estuviera como en una cárcel. O sea, muchas personas perdieron su trabajo, muchas personas aguantaron hambre, niños desnutridos. Entré como que en una depresión, no he podido como que valorarme a mí mismo, darme el amor que yo tengo, pues. El uso de tapabocas es como que ese método de tapar y mostrar una versión diferente de mí para ocultar mis inseguridades o lo que yo considero defectos de mi cuerpo. El mirar lo que está pasando en nuestro alrededor, como les decía, la desinformación, todo esto lo que hacía era generar ese miedo, de generar esa zozobra en la población y hacer que tal vez esa salud mental se viera un poquito desequilibrada. Llegó un tiempo donde yo prácticamente quise como que ya no sentir más esos sentimientos, esos pensamientos negativos. Como me cansé, se puede decir que me cansé y sí tuve la idea de cometer suicidio. La verdad, o sea, fue muy mala, como tú lo decías, y también por el hecho de que ahí fue cuando más creció la tasa, creo que empezó a crecer más la tasa de violencia acá en Colombia. Give me the money.
Don't call the police. La violencia en la ciudad de Quibdó se disparó bastante. Podríamos decir que de un 10% a un 100%. Y a los docentes nos tocó bastante. Ahí empezaban a salir con tapabocas, así, a robar, a extorsionar. Entonces, al principio, la delincuencia disminuyó, pero cuando ya empezaron a pasar más el tiempo, ahí empezó otra vez a crecer y empezó más duro, vino más duro. Las diferentes bandas ya gente no iba casi a la calle, ya empezaban a llegar, por decirlo así, a las casas a pedir vacunas, a los negocios. A mi casa llegó, fue contacto directo, lo de las extorsiones y lo de las vacunas. Se pensaba que por ser docentes teníamos mensual un salario ahí fijo y teníamos con qué pagar la cantidad de dinero que se nos exigiera. Y tenía que ser en el momento, es decir, bueno, espérate hasta fin de mes que me paguen porque no tengo. No, tiene que ser ahí porque tú lo tienes ahí debajo del colchón o lo tienes ahí en algún lugar y tienes que sacarlo. Si no lo tienes, pues ve y préstalos, pero tienes que pagar lo que se te está pidiendo. Wait! You are my aunt Ernestina. I'm Juana. I'm calling in the morning. That's right. I'm here because my mom had passed away and I don't have a place to stay. I'm sorry, Juana. I can't receive you at my house in this pandemic. My husband is sick and I can't risk him getting infected with the virus. I'm sorry, Juana. Help me. Help me, please. I'm sorry, Juana. I'm sorry. Eso fue más que todo por la falta de apoyo de la misma familia, que los jóvenes, la mayoría, se empezaron a meter en la delincuencia. Pues las bandas criminales también con los jóvenes, ¿qué podría decir yo desde mi punto de vista? Podría decir que sí los tocó y los marcó fuerte. En la pandemia fue más fácil para los grupos armados reclutar jóvenes porque no estaban en la educación. Los jóvenes, por decirlo así, como les quedaba el tiempo libre. Se tuvo mucho tiempo para estar solo y para estar a merced de estas bandas delincuenciales que lideran los barrios. Al que veían pues por la calle, mismo le hacían la invitación a que formaba parte de su grupo, a tratar de comprarlos, por decirlo así, con falsas promesas, prometiéndole esto, aquello, y como teniendo en cuenta que estaban pasando por una situación difícil de que no contaban con dinero los padres. Entonces yo creo que ahí los jóvenes la pensaban más. Jóvenes muy buenos, jóvenes que tienen muchos talentos para muchas cosas y se enviaron solo porque les dañaban la cabeza a los grupos armados. El padre sale a trabajar porque tocaba, a pesar de estar en aislamiento obligatorio, a muchas familias, padres y madres, cabezas de hogar, les tocaba salir a buscar el pan de cada día. Y en esas salidas, pues obviamente los chicos quedaban solos. Y al estar solos, eran blancos de todas estas bandas. Y podríamos decir que muchos accedieron a unirse a estos grupos más que por placer o gusto, por la necesidad de suplir muchas cosas que faltaban en la casa. Los jóvenes se metieron en las bandas por la necesidad, por no tener alimentación, por no tener dinero para poder mantenerse y estar estable. Our plan is to execute the perfect business. Be ready for tomorrow. Okay, boss. We did it! We are the best. What an easy business.
It's me. Open the door, please. Don't worry, it's my best friend. What are you doing here? I don't know where else to go. I told you couldn't stay at my home. I don't know anywhere I can go. Okay, but just for today, okay? Okay. Here. You cannot live here, okay? Okay. Have a good night. If you were here, Mom, everything would be different. La pandemia lo que hizo fue reunirnos a todo 24/7. Entonces creo que nos volvimos más sensibles en cuanto a las emociones de las demás personas, a saber tratarnos entre todos, y como todos estábamos reunidos, tal vez se prestó para tal vez el abuso psicológico, el abuso incluso sexual entre familiares, el abuso también físico. Entonces sí creo que en base tanto a la necesidad que pasaban las familias en esos tiempos, eso conllevaba que los jóvenes se metieran en las bandas delincuenciales debido a que, pues, que le hacían las invitaciones a querer comprarlos con dinero, y también a los problemas que tuvieron familiares como el maltrato intrafamiliar, que eso debió haber subió bastante de hecho durante la pandemia de la violencia intrafamiliar, y eso conllevaba a los jóvenes a ser parte de esos grupos. La violencia sexual no es simplemente tener un acto físico, sino también insinuaciones, miradas, sentimientos extraños con otra persona. Y alguna población que se vio bastante propensa y bastante vulnerable en esta situación fueron nuestros niños, que al estar en la casa con personas, adultos, que el primo, el tío, incluso los mismos padres, y también el mismo confinamiento social que sabré yo, generó también este tipo de actos no tolerables. Desde que se inició el confinamiento, los indígenas, no sé, se volvieron, digamos así, más violentos. Sí, ellos cada vez que tomaban, obviamente que ellos más que todo cuando son violentos es cuando están pasados de trago, pero en esas ocasiones no. Así estando sobrios, uno escuchaba desde la casa, porque como mantenemos muy cerca de la casa del otro, se escuchaba los gritos, cómo el esposo le gritaba a la mujer, cómo la mujer le gritaba a los niños, cómo entre ellos se peleaban, más que todo. Uno podía percibir de cierta manera de que también personas que por huir de ese espacio de su hogar, como tanta tensión, tanto estrés, recorrían a lo que eran las calles y tomar decisiones que tal vez no eran las más convenientes en ese momento. Don't scream, it will be easy to kill you. I will not tell anybody. I promise. Let me go, please. Jared, I know you like it. No. No. What are you doing? What are you going to my friend alive? Juana! Juana! Juana, open the door, please! Juana! Juana!
anymore. I have taken away my identity. I'm feeling lost. And there's no reason to live. I don't live anymore. Juana, sorry. Juana, somebody help me, help me, please, Juana, no, Juana. I can protect you, sorry, Juana, sorry. Juana, no, no, Juana, no, Juana, sorry, sorry. No sé si habrá un mañana donde mi familia esté sana. Quiero volver a ver a mi pana. Un mañana, no sé si habrá un mañana donde mi nación esté sana. Quiero abrazar a mi pana. Pasan las horas sin saber quién va a morir mañana. Eso en el mundo, en especial en mi tierra chocuana. Usemos protección, que esa es nuestra mejor arma. Dios mío, cuídalo, no quiero que le pase nada. A diario lloro, Diosito, no nos dejes solo. Toma el control del mundo, por favor, te lo imploro. Me arrodillo en tu presencia y todos los días oro. Nuestro enemigo es invisible y no podemos solo. Choco, despierta, mi pueblo, ponte alerta. El mundo se nos viene encima y nosotros andamos de fiesta. ¿Dónde quedó el paso de cuidarnos unos a otros? En casa estamos más, solo pensamos en nosotros. Un mañana, no sé si habrá un mañana donde mi familia esté sana. Quiero volver a ver a mi pana. Un mañana, no sé si habrá un mañana donde mi nación esté sana. Quiero abrazar a mi pana.